En Tabasco hay una novela en inglés que un escritor irlandés escribió en 1940 sobre el estado más anticlerical de México, que el Vaticano condenó, que el crítico Adolan Moore calificó como obra maestra, y que los expertos en literatura inglesa ubican entre las 10 novelas más importantes del siglo XX. Hay una ciudad maya construida completamente de ladrillo cocido, porque no había piedra en los pantanos de la costa, con dibujos grabados en los ladrillos antes de meterlos al horno hace más de 1000 años. Y hay un parque en el centro de Villahermosa donde están los monumentos más importantes de la civilización olmeca, no porque eso fuera el plan original, sino porque la empresa petrolera estatal mexicana destruyó el sitio arqueológico original para perforar pozos de petróleo. Empezamos en el número 13, y subimos. Antes de adentrarnos a esta aventura, no olvides suscribirte al canal y comentar qué otro estado te gustaría que mostráramos. No te despegues ni un momento. Échele. Tabasco es el estado que el país conoce por ser uno de los más lluviosos de México y por ser cuna de uno de sus presidentes más polémicos. Pero dentro de ese territorio pequeño y húmedo está la mayor parte de la historia conocida de los olmecas, la primera gran civilización de Mesoamérica. Está el único gobernador en la historia de México que ordenó quemar las iglesias, cambiar los nombres de todos los santos por nombres socialistas y darle a sus animales de granja los nombres del clero. Y están los ríos Grijalva y Usumacinta, que juntos forman el sistema fluvial más grande de México y que se inundan con una regularidad que para los tabasqueños es simplemente el ritmo normal del año. Vamos por eso. Empezamos en el número 13. Los chontales de Tabasco y el origen incierto de la Malinche. El pueblo chontal de Tabasco, que se llama a sí mismo Yocotán, fue durante el periodo maya clásico y posclásico uno de los grupos más activos en el comercio marítimo del Golfo de México. Sus comerciantes navegaban en canoas de remo y vela ligera a lo largo de la costa, conectando los puertos de la región con los centros del altiplano central, con los comerciantes de la península de Yucatán y con los grupos del Caribe. La consecuencia de ese comercio fue el multilingüismo. Los chontales aprendieron por necesidad distintas lenguas de los pueblos con quienes negociaban, incluyendo variantes del maya yucateco, lenguas del Golfo y, con el tiempo, el náhuatl de los mercados del altiplano. Esa capacidad lingüística hace a los chontales centrales en la pregunta que los historiadores llevan 5 siglos debatiendo sin resolución definitiva. ¿De dónde era Malintzin, la intérprete que Hernán Cortés recibió en la costa de Tabasco en 1519 y que jugó un papel decisivo en la conquista de Tenochtitlán? Las fuentes coloniales más antiguas dicen que era de la provincia de Coatzacoalcos, hablaba maya y náhuatl, y que fue dada como esclava entre varios grupos antes de llegar a manos de los señores de Tabasco, quienes la entregaron a Cortés como parte de un grupo de 20 mujeres. La capacidad de Malintzin de hablar maya yucateco fluidamente, que es lo que la hizo inmediatamente útil porque Jerónimo de Aguilar hablaba maya pero no náhuatl, sugiere para algunos investigadores una infancia o adolescencia en territorio chontal o yucateco. El debate sigue abierto. Lo que no se debate es que cuando Cortés llegó a Tabasco, el pueblo que lo recibió eran los chontales, y fue entre ellos donde encontró la herramienta lingüística que cambió la historia del continente. Número 12. El cacao de Tabasco y los 3000 años antes del chocolate. Tabasco es hoy el estado que produce la mayor parte del cacao mexicano, una planta originaria de los bosques tropicales húmedos de Mesoamérica que los biólogos ubican en la región que va del sureste de México al noroccidente de América del Sur como su área de distribución natural original. Los olmecas que habitaron el litoral del Golfo de México, incluyendo la región de Tabasco, ya procesaban el cacao en bebidas hace más de 3000 años. Antes de que los mayas y los aztecas desarrollaran las elaboradas tradiciones de consumo que los europeos del siglo XVI encontraron y eventualmente transformaron en el chocolate. El cacao tabasqueño de variedad criollo, la más antigua y la de sabor más complejo según los chocolateros que la buscan específicamente, es hoy un producto de nicho que compite en el mercado global con variedades híbridas más productivas pero de menor calidad aromática. Las plantaciones de cacao en Tabasco tienen una sombra de árboles superiores, las llamadas madres del cacao, que reproducen el microclima de la selva original en la que la planta evolucionó. Caminar por una huerta de cacao en Tabasco, con las vainas grandes de color amarillo, naranja y rojo colgando directamente del tronco del árbol,
Es una de esas experiencias visuales que no se corresponden con ninguna imagen previa del cultivo porque la planta produce su fruto de una manera que ningún otro árbol frutal del mundo produce, directamente desde el tronco, sin ramas intermedias. En náhuatl, cacahuatl, en maya, cacab. En Tabasco, el mismo árbol desde hace 3 milenios. Los investigadores del campo de la arqueobotánica han encontrado residuos de teobromina, el compuesto activo del cacao, en vasijas de cerámica de sitios olmecas de Tabasco y Veracruz datadas en más de 3000 años, confirmando que el procesamiento del cacao como bebida antecede en siglos a la civilización maya y azteca que lo consumía en formas más elaboradas. Número 11. Las inundaciones de Tabasco y el estado que vive bajo el agua la mitad del año. La geografía de Tabasco es la más fluvial de cualquier estado mexicano, el territorio es plano, está a pocos metros sobre el nivel del mar en la mayor parte de su extensión, y es atravesado por los dos ríos más caudalosos de México, el Grijalva y el Usumacinta, que se unen antes de desembocar en el Golfo de México en un delta que durante miles de años ha acumulado sedimento traído desde las sierras de Chiapas y Guatemala. En temporada de lluvias, los ríos se desbordan con regularidad y cubren extensas zonas del territorio estatal. Las inundaciones de 2007 fueron las más graves en la historia reciente del estado. Entre octubre y noviembre de ese año, lluvias excepcionales combinadas con las liberaciones controladas de la presa Peñitas, que estaba al borde de colapsar, cubrieron aproximadamente el 80% del territorio de Tabasco. Más de 1 millón de personas fueron afectadas, decenas de miles tuvieron que evacuarse, y las pérdidas económicas en infraestructura, vivienda y cultivo se estimaron en decenas de miles de millones de pesos. El gobierno federal del presidente Felipe Calderón fue criticado por la lentitud de la respuesta. Las imágenes de Villahermosa bajo el agua, con el segundo piso de los edificios asomando sobre la inundación mientras los habitantes se movían en lancha por las avenidas, recorrieron los medios nacionales durante semanas. Para los tabasqueños mayores, sin embargo, 2007 no fue una catástrofe sin precedentes sino la peor expresión de algo que ocurre con cierta regularidad. El estado en que vivir implica aceptar que el agua tiene más poder que los planes de infraestructura. Número 10. El Usumacinta, el río más importante que nadie menciona. El Usumacinta nace en las montañas de Guatemala, corre hacia el noroeste, forma la frontera entre México y Guatemala en su tramo más largo, y desemboca en el Golfo de México a través del delta de Tabasco después de recorrer más de 1000 kilómetros. Su cuenca hidrográfica, combinada con la del Grijalva, es la más extensa de México en términos de volumen de agua. Los dos ríos juntos llevan al mar más agua que cualquier otro sistema fluvial del país. Las orillas del Usumacinta en su tramo fronterizo entre México y Guatemala contienen algunos de los sitios arqueológicos mayas más extraordinarios del mundo, Yaxchilán y Bonampak del lado mexicano, que ya mencionamos en el guión de Chiapas, y Piedras Negras del lado guatemalteco. Los investigadores que quieren llegar a esos sitios tienen que hacerlo en lancha por el propio río, porque no hay carreteras. La selva que rodea al Usumacinta en ese tramo, que forma parte de la selva lacandona en México y del Petén en Guatemala, es el segundo bosque tropical continuo más extenso de América del Norte después de los bosques de la Amazonía en términos de biodiversidad documentada. El Usumacinta también es el río a través del cual cruza la mayoría de los migrantes centroamericanos que intentan entrar a México de forma irregular desde Guatemala. La frontera fluvial es imposible de controlar con alambres y muros, y la corriente del río es suficientemente fuerte como para ser peligrosa. Número 9. Comalcalco y la ciudad maya de ladrillo. A unos 60 kilómetros de Villahermosa, en el municipio de Comalcalco, hay una zona arqueológica maya que tiene una característica que no existe en ningún otro sitio arqueológico de toda Mesoamérica. Sus edificios fueron construidos con ladrillos de barro cocido. La razón es sencilla. En la planicie costera de Tabasco no hay afloramientos de piedra caliza, que fue el material de construcción de prácticamente todas las ciudades mayas de la península de Yucatán y de las sierras de Chiapas. Los constructores de Comalcalco tomaron la arcilla del subsuelo de la región, la moldearon en bloques rectangulares a mano, los dejaron secar y los cocieron al fuego, produciendo un ladrillo que en textura y en propiedades constructivas se parece a los ladrillos romanos del siglo I o II de nuestra era.
Lo que convierte a los ladrillos de Comalcalco en algo más que una solución técnica a la falta de piedra es lo que los artesanos grabaron en ellos antes de coserlos. Sobre las superficies de barro fresco antes de que llegaran al horno, los trabajadores de Comalcalco dejaron marcas, dibujos de animales, de figuras humanas, de manos y de pies, glifos mayas, patrones geométricos. Los arqueólogos que han excavado el sitio han encontrado miles de estos ladrillos con grafiti precocción, y los han interpretado como una fuente de información sobre la vida cotidiana, los sistemas de numeración y la iconografía del periodo que no existe en ningún otro archivo material de la civilización maya. Los ladrillos con grafiti de Comalcalco son el equivalente maya de los diarios, los cuadernos de bosquejos y las notas al margen que en otras culturas del mundo se preservaron en papel o en pergamino. Esto apenas empieza, y entre más subimos, más raro se pone. Número 8. Carlos Pellicer y el poeta que salvó a los olmecas del petróleo. Carlos Pellicer nació en Villahermosa en 1897 y murió en Ciudad de México en 1977. Es considerado uno de los 2 o 3 poetas más importantes del siglo XX en México, un contemporáneo de López Velarde y de Xavier Villaurrutia que cultivó un verso de imágenes visuales intensas inspirado en el trópico tabasqueño y en los viajes que realizó por América del Sur y Europa en su juventud. También fue, durante gran parte de su vida adulta, museógrafo y promotor cultural. En los años 50, cuando Pemex comenzó a instalar infraestructura de exploración y extracción petrolera en la zona de La Venta, en el municipio de Huimanguillo, los monumentos olmecas que los arqueólogos habían encontrado en ese sitio estaban en riesgo de ser destruidos o, en el mejor de los casos, abandonados en campo abierto. Pellicer organizó el proyecto de traslado de esos monumentos a Villahermosa, diseñando el concepto de lo que sería el Parque Museo La Venta. Un espacio al aire libre en plena selva urbana donde las cabezas colosales, los altares y las estelas olmecas estarían exhibidas en un entorno que evocara el ambiente original de la selva, en lugar de en las salas cerradas de un museo convencional. El traslado ocurrió entre 1958 y 1960. Pellicer supervisó personalmente la instalación de cada pieza. El parque que creó es hoy uno de los museos al aire libre más visitados de México y la única manera que tiene la mayoría del público de ver los monumentos olmecas de La Venta, porque el sitio original fue destruido. Número 7. La destrucción de La Venta por Pemex. El yacimiento arqueológico de La Venta, en el municipio de Huimanguillo, fue durante los siglos entre el 900 y el 400 a.C. el centro político y ceremonial más importante de la civilización olmeca después del declive de San Lorenzo. La Venta tiene la pirámide más alta que los olmecas construyeron, una estructura de tierra apisonada de unos 34 metros de altura que los investigadores comparan, por su función ritual y su posición central en el sitio, con las grandes pirámides de Teotihuacán del período clásico posterior. También tiene enterramientos de mosaicos de serpentina verde, grandes planchas de piedra importada dispuestas en patrones de máscara de jaguar que fueron colocadas deliberadamente debajo del suelo y cubiertas de tierra, aparentemente como ofrendas para ser vistas solo por las fuerzas del inframundo. Cuando Pemex estableció en los años 40 y 50 que el subsuelo de la región de La Venta contenía petróleo recuperable, el sitio arqueológico fue considerado un obstáculo secundario en una ecuación en la que el recurso económico primaba. Las carreteras, tuberías, instalaciones y pozos de Pemex se construyeron sobre y alrededor del sitio arqueológico, destruyendo irreversiblemente la estratigrafía, los contextos de los enterramientos y las relaciones espaciales entre las estructuras que son esenciales para comprender cómo funcionaba la ciudad. No fue una negligencia ciega. Había reportes arqueológicos previos sobre la importancia del sitio. Fue una decisión en la que el petróleo ganó. La venta arqueológica que los investigadores podrían haber estudiado en su contexto original no existe. Los monumentos que sobrevivieron están en un parque de Villahermosa gracias a un poeta. Si este recorrido te está mostrando un Tabasco que no conocías, dale a suscribirte al canal para que sigamos llegando a más estados juntos. Número 6. Tomás Garrido Canaval y el experimento anticlerical más radical de México. Tomás Garrido Canaval fue gobernador de Tabasco en 3 periodos entre 1919 y 1934,
Y durante ese tiempo llevó a cabo el programa de laicización más radical que cualquier gobierno de México ha aplicado en cualquier estado. Cerró todas las iglesias de Tabasco. Ordenó la demolición de varias. Expulsó a todos los sacerdotes del estado, prohibiendo el ejercicio del culto público bajo cualquier circunstancia. Cambió los nombres de calles y municipios que llevaban nombres de santos por nombres revolucionarios y socialistas. Y organizó una fuerza paramilitar, las Camisas Rojas, que vigilaba el cumplimiento de esas medidas y que en la práctica tenía autoridad para detener a cualquier persona sorprendida practicando actos religiosos. Las historias que circularon sobre Garrido Canaval en su época incluyen la de que bautizó a sus animales de granja con nombres como Dios, cura y obispo para burlarse públicamente del clero. También se cuenta que organizó bautizos revolucionarios en los que se ponían nombres seculares a los recién nacidos frente a los presidentes municipales en lugar de frente a los párrocos. Mandó incendiar efigies de santos en plazas públicas. También prohibió el consumo de alcohol en el estado, aunque esa medida tuvo resultados mucho más modestos que las anticlericales, porque el mezcal y el aguardiente local simplemente se volvieron clandestinos. Garrido Canaval fue llamado al gabinete del presidente Lázaro Cárdenas en 1934 como secretario de Agricultura. Llegó a Ciudad de México con sus Camisas Rojas, que poco después atacaron a fieles católicos que salían de misa en la Ciudad de México, matando a varios. El escándalo fue suficiente para que Cárdenas lo removiera del cargo y le pidiera que se fuera al exilio. Garrido Canaval murió en Costa Rica. Número 5. Graham Greene y el libro que Tabasco puso en la literatura mundial. En 1938, el escritor irlandés Graham Greene viajó a México con el encargo de escribir un libro de viaje sobre el estado de la Iglesia Católica en el país bajo las leyes anticlericales del gobierno posrevolucionario. Su ruta lo llevó específicamente a Tabasco, porque era el estado donde la persecución del clero había sido más intensa y más sistemática. Greene llegó a un estado sin iglesias abiertas, sin sacerdotes visibles y con una atmósfera de control político que él mismo describió en su diario de viaje como sofocante y extrañamente triste. El libro de viajes, titulado The Lawless Roads, Los Caminos sin Ley, se publicó en 1939. Pero lo que el viaje produjo en la imaginación de Greene no fue solo un reportaje, fue una novela. The Power and the Glory, El Poder y la Gloria, publicada en 1940, está ambientada en un estado mexicano sin nombre que corresponde claramente a Tabasco bajo Garrido Canaval. Su protagonista es un sacerdote alcohólico que tiene una hija ilegítima, que ha cometido todos los pecados que su vocación le prohíbe, y que sin embargo es el último sacerdote que queda en el estado y sigue administrando los sacramentos a escondidas mientras la policía lo persigue. La tensión de la novela no es la de un héroe sin defecto sino la de un hombre profundamente imperfecto cuya fe persiste sin que él pueda explicar del todo por qué. El Vaticano condenó la novela en 1953, considerando que su retrato de un sacerdote fallido era una representación irrespetuosa del clero. El Papa Juan XXIII le dijo a Greene, en una audiencia privada, que personalmente la había encontrado conmovedora. La novela está en cualquier lista seria de los 50 libros más importantes en lengua inglesa del siglo XX. John Updike la describió como perfecta en una reseña de los años 70. La adaptación cinematográfica más cercana es la película El Fugitivo 1947, de John Ford, con Henry Fonda, aunque la adaptación no satisfizo a Greene. Su escenario es Tabasco, aunque el nombre del estado nunca aparezca en sus páginas. Compártelo con alguien que crea que Tabasco no tiene nada que ver fuera del petróleo y las enchiladas tabasqueñas, porque le falta la ciudad de ladrillo, el gobernador que le puso nombre de obispo a su cerdo, y la novela que el Papa leyó en secreto. Número 4. El petróleo de Tabasco y lo que costó. La explotación petrolera en Tabasco comenzó en los años 30 y 40 del siglo XX, se aceleró después de la nacionalización del petróleo en 1938 bajo Cárdenas, y alcanzó su máxima intensidad en los años 70 y 80 cuando la crisis fiscal del gobierno federal hizo que Pemex aumentara la producción a un ritmo que sus propias capacidades técnicas de gestión ambiental no podían seguir. El resultado de décadas de extracción intensa sin adecuados controles ambientales fue la contaminación de ríos, humedales y tierras agrícolas de Tabasco con hidrocarburos, aguas de formación con alta salinidad,
y otros residuos de la industria. Comunidades ribereñas que vivían de la pesca y la agricultura documentaron durante décadas la muerte de peces, la contaminación de acuíferos y la aparición de manchas de petróleo en tierras que antes eran fértiles. Las organizaciones campesinas e indígenas de Tabasco, incluyendo algunas de las primeras coordinadas por el propio Andrés Manuel López Obrador en los años 80 como activista de movimientos sociales, exigieron compensaciones y remediación. El Estado recibe hoy regalías del petróleo tabasqueño, pero la proporción de esas regalías que ha ido a remediar el daño ecológico es una fracción pequeña de lo que los estudios de contaminación del INTA y de la UNAM estiman que costaría una remediación real. Número 3. Los ríos de Tabasco y el estado que el mapa no captura. Si miras un mapa hidrográfico de Tabasco, la primera impresión es que el estado es principalmente agua. Los ríos Grijalva y Usumacinta y sus tributarios cubren el territorio con una red de cursos de agua que en la época de lluvia se convierte en un sistema integrado de difícil distinción entre río, laguna, pantano y llano inundado. Tabasco tiene más kilómetros de ríos por kilómetro cuadrado de territorio que cualquier otro estado mexicano, y algunos municipios de la planicie costera son accesibles en ciertos meses del año principalmente por lancha. Ese paisaje acuático definió la cultura y la economía de Tabasco antes del petróleo y antes de la urbanización. Las comunidades ribereñas desarrollaron una arquitectura de casas elevadas sobre pilotes, una gastronomía basada en pescados y mariscos de agua dulce que prácticamente no existe en el resto del país, y un conocimiento práctico del ciclo de las inundaciones que les permitía saber en qué momento del año el agua iba a subir, hasta dónde, y cuándo iba a bajar. Ese conocimiento acumulado durante generaciones es hoy parcialmente obsoleto porque los embalses de las presas han alterado el ciclo natural de los ríos, y las comunidades que confiaban en su lectura del comportamiento estacional del Grijalva y el Usumacinta se encontraron en 2007 con que el agua llegó más alto y más rápido de lo que ninguna memoria colectiva tenía registrado. Número 2. El Parque Museo La Venta y los monumentos que encontraron refugio en la selva urbana. En un parque de la ciudad de Villahermosa, rodeado de vegetación tropical y de jabalíes y monos que el propio parque mantiene como parte de su ambiente, están los monumentos más importantes que los arqueólogos han recuperado de la civilización olmeca: 4 cabezas colosales, varios altares monumentales y decenas de estelas y figuras menores. Las cabezas colosales de la Venta son 4 bloques de basalto que en el menor de los casos pesa 20 toneladas y en el mayor supera las 22, talladas con la precisión suficiente para que los rasgos faciales sean individuales e identificables, transportadas desde los afloramientos de basalto de los tustras veracruzanos a través de ríos y pantanos por un mecanismo que los investigadores todavía debaten. El parque que las contiene no es un museo convencional. Las piezas están al aire libre, en un jardín que intenta recrear el ambiente de la selva original de la Venta, entre camineros sombreados por árboles tropicales y a poca distancia de los animales del zoológico que comparte el espacio. La experiencia de encontrarse cara a cara con una cabeza olmeca de 2 metros de altura en ese contexto, sin el vidrio de una vitrina de por medio y con el ruido de los pájaros tropicales de fondo, es una de las experiencias arqueológicas más particulares de México. No es el contexto que los constructores de esas cabezas eligieron para ellas. Es el contexto que un poeta de Villahermosa encontró para salvarlas. Y llegamos al número 1, a la civilización que dio origen a todas las que vinieron después y cuyo corazón estaba en lo que hoy es este estado pequeño y húmedo del Golfo de México. La Venta y los olmecas. Los olmecas son la civilización que los arqueólogos llaman la cultura madre de Mesoamérica, no porque hayan sido literalmente los padres de todas las culturas posteriores, sino porque los elementos que definen la civilización mesoamericana como categoría cultural, el juego de pelota, el calendario ritual de 260 días, el sacrificio humano como práctica religiosa, la iconografía de la serpiente emplumada, el culto al maíz, aparecen por primera vez documentados en el registro arqueológico en los sitios olmecas de Veracruz y Tabasco, desde donde se difundieron hacia el altiplano central, hacia Oaxaca y hacia el área maya. La Venta fue la capital de ese mundo olmeca durante más de 500 años. Su pirámide de tierra apisonada, la más alta que los olmecas construyeron, no tiene la geometría perfecta de las pirámides de piedra de Teotihuacán o de Chichén Itzá.
Está hecha de arcilla compactada y tiene una forma irregular que algunos investigadores comparan con los volcanes extintos de la región, como si los constructores de la venta estuvieran reproduciendo en barro la forma de una montaña sagrada. Debajo del sitio, los arqueólogos encontraron los mosaicos de serpentina. Grandes capas de piedra verde importada desde cientos de kilómetros de distancia, dispuestas en patrones que representan máscaras de jaguar, enterradas deliberadamente bajo metros de tierra y cubiertas para que nadie las viera después de ser colocadas. No eran exhibiciones sino ofrendas, hechas no para los ojos de los vivos sino para las fuerzas debajo de la tierra. La venta olmeca fue destruida parcialmente hace 2400 años, en el periodo de transición entre la influencia olmeca y el surgimiento de las culturas que seguirían. Y luego fue destruida otra vez, en los años 50 del siglo XX, por las perforadoras de Pemex. Las cabezas colosales que la representan en el imaginario colectivo ya no están en el lugar donde fueron esculpidas y colocadas. Están en un parque de Villahermosa, gracias a un poeta. El sitio original tiene pozos de petróleo. Y las preguntas más importantes sobre la civilización que produjo esas cabezas, sobre quiénes eran exactamente los individuos representados, sobre qué lengua hablaban, sobre cómo organizaban su gobierno, siguen sin respuesta definitiva, en parte porque el contexto arqueológico que habría ayudado a responderlas fue destruido para extraer combustible fósil. Y eso es todo. 13 lugares, un estado que el mapa muestra pequeño y que la historia muestra enorme, con la cultura madre de Mesoamérica en su suelo, la novela que el Vaticano prohibió y el Papa leyó, y el petróleo que destruyó la ciudad olmeca que debería ser uno de los sitios arqueológicos más importantes del continente. Ahora te toca a ti, de estos 13 lugares, ¿cuál no sabías que existía, y si pudieras estar en uno mañana, cuál sería? Cuéntamelo en los comentarios, porque de ahí sale el próximo estado. Y si conoces a alguien que crea que Tabasco es solo petróleo e inundaciones, manda este video, porque le falta la ciudad maya de ladrillo, el gobernador que le puso nombre de sacerdote a su cerdo, y las cabezas olmecas que viven en un parque porque un poeta salvó lo que una empresa petrolera estuvo a punto de destruir para siempre.